Bien, mis amados, Pablo sabe de lo que estaba diciendo. A Pablo se le reveló ese misterio. Entonces, el ser humano, como tiene una mente limitada y Dios tiene una mente infinita, ¿usted cree que un solo pensamiento de Dios cabe en nuestra mente limitada? Un solo pensamiento de Dios en nuestra mente humana ilimitada, que tiene límite, nos funde la cabeza y nos revienta en millones de trillones de partículas así, chiquiticas. Un solo pensamiento de Dios. ¿O es que usted no cree que dice mis pensamientos son más altos que mis pensamientos y mis caminos más anchos que vuestro camino? ¿Usted cree que porque usted estudie los 66 libros que hay en la Biblia, usted va a poder entender la mente de Dios? Que tú oyes gente diciendo que no, que Dios no es así, que Dios no es asado, que Dios es asado, porque ellos creen que porque estudiaron esos 66 libros ya ellos pueden entender a Dios, donde la misma Biblia dice, nadie ha entendido la mente de Dios, donde la misma Biblia dice, ¿quién fue su consejero? Job, que se creyó que sabía tanto, dijo que la tierra estaba fundada, estaba sobre la nada, y tú sabes lo que Dios le dijo en el capítulo 38, de ahí para allá, le dijo, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? No que está sobre la nada, que está aguantada, que está girando con el magnetismo como te quieren vender los científicos. No. Job creía eso mismo y Dios le dijo, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Fundar, si tú no lo crees, busca la Biblia que dice, Cristo está, porque Él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. Salmo 104, no me acuerdo del versículo. Dios fundó la tierra y jamás será removida. Lo que pasa es que los cristianos somos incrédulos. Hay mucho Tomás hoy en día en la actualidad. Y el mundo entero está bajo el maligno. Y créeme que es el mundo entero. No es porque tú seas cristiano que no está bajo el maligno. Y cuando la Biblia dice bajo el maligno, no está diciendo que está poseído por el maligno, sino bajo el sistema del maligno. El maligno ha infiltrado mucha doctrina y ha cegado el entendimiento para que viendo no vean ni oyendo entiendan. ¿Entiendes? Porque Dios le permitió que él hiciera eso. Y solamente a quien Dios quiere. En una ocasión los fariseos le dijeron, nosotros vemos. Entonces le dijo, como ustedes dicen que ven, su pecado está con ustedes. Si ustedes no vieran, no tuvieran pecado. Pero como ustedes dicen que ven, entonces así mismo todo aquel que dice que entiende, que sabe, créame que no sabe nada. Porque si supiera, no dijera que sabe. Porque una persona humilde, aunque sepa todas las revelaciones del mundo, tiene que hacerse, como dijo Pablo, de que no sabe nada. Pero usted sabe esto, me defiendo un poco, es más pasable o un poquito ahí. Y cuando la gente diga, wow, pero es una Biblia andante, pero es la gente que va a decir, no tú con tu boca. Porque no es lo mismo que digan la fama. Jesucristo le decía, no lo digan. Cállense cuando hacía algo. Y la gente, la fama se entendía. ¿Por qué? Porque no es lo mismo cuando tú dices, yo sé, a cuando la persona ven lo que tú portas. ¿Por qué te crees que está escrito de la sabiduría y la fama de Salomón? Fue porque Salomón dijo, yo sé, yo soy. Fue porque como Dios le dio eso y hasta la reina de Saba cuando dio la fama tuvo que ir para allá a ver y le llevó pila de regalos. Entonces, cuando Dios nos hace entender, nos abre el entendimiento, los mismos discípulos caminando, vieron a Dios caminando. ¿Por qué? Porque San Juan aquí está diciendo que Dios era el verbo, ¿verdad? Y ese verbo en el versículo 14 caminó, dice, y vimos su gloria como gloria del unigénito del Padre. Hay gente en la actualidad creyendo que Jesucristo fue creado. Entonces, ¿cómo puede ser alguien creado, principio y fin? ¿Cómo puede ser alguien creado, alfa y omega, que no tiene fin, que no tiene comienzo? ¿Cómo puede ser algo creado? Porque no han entendido ese misterio que hay escondido entre Dios y el Padre, que fue el Padre mismo que se manifestó en carne y él mismo decidió llamarse hijo. Escrito está, y a él llamaré hijo. Cuando lo introduce en el mundo, le llama hijo. Hijo, y él me llamará a mi Padre.
Dios se propuso en sí mismo restaurar lo que se perdió en el cielo, porque el Satanás hizo un reguero cuando se llevó la tercera parte, y lo de la tierra. En él mismo como hijo, Dios fue que se propuso eso, restaurarlo en su hijo. Por eso no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. El libro de los Hebreos llama, él hablando en otro tiempo por los profetas, hoy ha hablado por medio de su hijo. Pero ve que en el nombre de Jesús los demonios se sujetan. O si tú dices el Señor te reprenda. Esos son los dos códigos que hay. ¿Entiendes? Cuando ya usted dice en el nombre de Hachén y no, o en el nombre de Elohim, sal fuera. Y cuando viene a ver los demonios no te obedecen. Y no es porque ellos no sepan que es el mismo Dios, sino porque hay un código en el mundo espiritual. Y el único nombre que está sobre todo nombre, Dios lo determinó así, Él mismo. Cuando Dios dice, mi gloria yo no la comparto con nadie, ¿usted cree que cuando dice nadie, mi hermano, nadie, ni aunque sea hijo, es nadie? Lo que pasa es que el misterio no es porque es su hijo, el misterio es que es el mismo Dios, que Él mismo se hizo. Él mismo decidió llamarse hijo, Él mismo Dios. Por eso Él está compartiendo la gloria con el hijo, porque fue el mismo Dios. Cuando Él dice nadie, mi hermano, usted no le cree a Dios, es nadie. Hay gente que no pueden entender eso, que Dios dice nadie. Y la palabra nadie es a nadie que exista en el mundo. A nadie, ni en el universo, ni en la galaxia, en parte. Entonces la gente no cree por incrédulo. Siempre están buscando, no, pero que esto significa esto. Mi hermano, nadie es nadie. Y si Él la compartió con el Hijo, es porque Él mismo es el Hijo. Él mismo. ¿Cómo tú puedes entender esto? ¿Cómo es que hay que decirlo para que lo entiendas? Que Dios es el mismo Hijo. Fue Dios que se hizo carne. El Verbo hizo carne. Y Él cuando lo introdujo en el vientre de María, que lo introdujo en el mundo, dijo, a Él llamaré hijo. Ese es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. No es el mismo que dijo eso, es Él mismo, en forma de hijo. Es que Dios toma forma, miren, tomó una forma de un sumo sacerdote, como Melquisedec, y se sacrificó desde antes de la fundación del mundo. O sea, que eso es un misterio tan fuerte que no había forma de cómo Adán y Eva no pecaran, si usted no le ha llegado a eso. ¿Por qué? Porque ya desde antes de la fundación del mundo ya Dios sabía eso, y ya Él mismo se había sacrificado. ¿Usted cree que Dios escribió la película y Él no se la sabe? ¡Ay! Y le dolió a Dios haber creado al hombre, como que Dios se sorprendió. ¡Ay! Miércoles, si yo eso yo no lo creo. Pero entonces tú no crees que Dios es todopoderoso, que Dios lo sabe todo. El hecho de que esté escrito ahí es para que tú aprendieras hoy en día cuando leas que Dios tiene un corazón y que Dios se duele y que se arrepintió de haber hecho el hombre, para que tú entiendas, es para como ejemplo. Pero no era que Dios no sabía que Adán iba a pecar, porque ya Él se había sacrificado desde antes de la fundación del mundo. Entonces la gente no puede entender la mente de Dios porque tiene una mente limitada. Y si Dios te abre el entendimiento, los discípulos, en una ocasión, el Señor le dice, cuando le refieren los fariseos y esa gente, le refieren que sus discípulos no comían con la mano limpia, comían con la mano sucia. Que Él le está poniendo la parábola y esa cosa. Y Él le habla que lo que entra no hace daño, sino lo que sale de la boca del hombre. Y los discípulos más aparte después le preguntan, Señor, explícanos la parábola. Y Él le dice, hasta ustedes son sin entendimiento. Entonces, si el Señor le dijo eso a sus discípulos que andaban con Él ahí rodeados, ¿tú crees que porque tú te llames ese cristiano, o tú te llames ese protestante, o católico, o musulmán, porque Jesucristo no es nada de eso, ni es católico, ni es musulmán, ni es adventista, nada de eso? ¿Tú te crees que tú eres el que tiene la verdad? Donde Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. La verdad es Jesucristo. ¿Entiendes? Entonces, ¿tú crees que porque te llames cristiano, protestante o pentecostés, tú tienes la verdad? La verdad es Cristo y a quien Él quiera revelársela. Y cuando Jesucristo le dice, hasta ustedes son sin entendimiento, y dice que cuando Jesús resucitó, en el Evangelio está eso,
dice que le abrió el entendimiento para que ellos pudieran entender la palabra. Ahí pudieron ellos entender todos los códigos y la revelación que habían escondido ahí. Y hermano, porque esto no es porque tú seas que tú te creas, que tú esto, que aquello. Es que tú no puedes venir como una gente que sabe, tiene que venir como un niño para que Dios te abra el entendimiento. Por eso yo venía preguntándole siempre, Señor, el que se cree que sabe no pregunta, porque como él se la cree que sabe toda, y a lo arrogante, a lo soberbio, lo altivo, Dios lo mira de lejos y le dice, no le voy a dar más esto, porque si con ese chin que yo le he dado ya él se cree que sabe, se va a perder. Entonces, ¿qué tiene que Dios que hacer con los soberbios? Aplastar ese ego, ese orgullo y hacerlo saber que no sabe nada. Por eso Pablo dijo, si alguno se cree que sabe en este siglo, hágase ignorante, hágase se cree como... A usted le preguntan, varón, ¿usted sabe? Bueno, yo me defiendo y vaya. ¿Sabe por qué? Porque si usted dice que se defiende cosas, usted no está diciendo que usted sabe. Ahora, si usted dice que sabe, cuando lo ponen y queda en la fea, y ahí dice, pero usted no dijo que usted sabe. Bien. Pero si usted dice, pues, yo me defiendo ahí, deja a la persona cuando no le expectativa de que usted es un profesional que usted sabe, pero cuando la persona ve dice, wow, pero tú eres un profesional, tú eres un... Y es la persona que va a decir eso. No nos luce a nosotros decir eso. Entonces eso es de sabio. Cuando por más que Dios te revele, usted nunca le da a entender al otro de que usted sabe que usted es. Y esa es la diferencia que hay en mucha información a mucha revelación. Son dos cosas muy diferentes. La información se obtiene por el estudio. Ahora la revelación se obtiene por la relación que tú tengas y la intimidad con el Espíritu Santo. Son dos cosas muy diferentes. Entonces, siguiendo con el tema, seguimos en San Juan para que ustedes vean el misterio real. Leíamos, en el principio era el verbo. Estamos en el mismo tema de Melquisedec. Lo que estoy enseñando es el misterio escondido de Dios, la multiforme de manifestación. Eso es lo que estoy enseñando. ¿Quién era Melquisedec en sí? Que era el mismo Dios. Bien. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios. O sea, la Reina Valera 1960 dice en el principio era, el término pasado. Ahora, hay otra traducción que dice en el principio existía el verbo. Existía del término pasado también, pero ahí está como más claro. Existía el verbo. Y el verbo existía con Dios y el verbo era Dios. Ahora, ¿quién era el verbo? Dios. Ahora, en el versículo 14, aquel dice, y aquel verbo fue hecho carne. ¿Quién fue que se hizo carne? Dios. Dios, es que tú no lo crees, Felipe. Felipe, tú no lo crees que fue Dios que se hizo carne, que yo soy Dios. Él es en mí y yo soy en él. Que yo salí de Dios, yo salí del Padre. Hay un solo sentado en un trono y Jesucristo salió de él. Si usted no lo cree, vaya a Apocalipsis 5, donde ese personaje que está, el rollo, el librito, el rollo, donde habla del rollo. Y vaya a leerlo usted mismo. Y usted mismo va a ver que ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, en parte, Jesucristo está ahí. Ni el Espíritu Santo. Que del que está sentado en el trono, de él sale un cordero como inmolado y toma el libro del que está sentado en el trono. Vaya usted mismo, que es incrédulo, que usted no cree. Usted se llama ser cristiano, pero no cree, porque es incrédulo. Te enseñaron que son tres personas, ya tú crees que son tres gente así, como somos humanos y nuestra mente es limitada, y no, si no vemos, no creemos, creen que son tres gente. ¿No que usted nunca vio los muñequitos de Goku? Que aunque son satánicos, ellos, los mismos satanistas saben más que los mismos cristianos, porque Jesucristo dijo que los hijos de la tiniebla son más sagaces que los de la luz. Y es lamentable decir eso. Que en esos muñequitos satánicos, Goku podía hacer, que lo aprendió de Ten Shin Han, Señor reprenda todos esos nombres, que podía hacer así, y volverse varios. Lo hacía Krillin, lo hacía el mismo Goku. Yo creo que hasta Ten Shin Han podía hacer eso, Yanchan podía hacer eso. El mismo Piccolo, se podían hacer así y volverse en mucho. Pero eso no significa que era mucho Goku que había. Sin embargo, yo veía mucho Goku. Y cuando le daban el fundazo, entraban toditos en el mismo de nuevo. Y es lamentable que lo mismo que escribieron esos muñequitos sepan que Dios es uno. Pero la iglesia no sabe eso.
entiendes? Así como cuando entraban toditos en el verdadero Goku, el Señor los reprende. Así mismo copiaron ellos de Dios, porque es que el diablo copia. Dios hace eso mismo. Él puede hacer así y salir en muchas formas, pero él puede volver de nuevo. Y si tú no crees eso, vete en Apocalipsis 5, que tú vas a ver que el cordero que representa a Jesucristo fue del que está sentado en el trono que salió. Por eso le dijo a los discípulos: yo salí de Dios. Yo salí de Dios. La palabra salir, él está hablando que como estaba adentro, él salió. No, la gente cree, no, él estaba al lado del Padre ahí sentado en la derecha. Es la mente humana que entiende eso. Jesucristo le dijo: si ustedes, yo le estoy hablando cosas a Nicodemo, le dijo. A Nicodemo, sí. Cuando le habló de que tenían que nacer de nuevo, que se turbó y dijo: ¿y cómo? Y un maestro no podía entender eso. Un maestro enseñándole al pueblo. Así hay muchos maestros hoy en día enseñando teoría, y no podía entender cuando el Señor le dijo que hay que nacer de nuevo. Se turbó. ¿Y cómo puede un viejo entrar en el vientre de su mamá por segunda vez? Jesucristo le dijo: lo que sabemos hablamos y lo que oímos. ¿Tú sabes lo que le dijo Jesús con eso? Tú estás enseñando, pero tú estás enseñando lo que tú no sabes. ¿Tú sabes lo que dijo Job? Para que tú veas que el 99% de los cristianos estamos así, que predicamos un Dios que no ni siquiera lo conocemos. Job dijo: de oída te hubiese oído, mas ahora mis ojos te ven. Job dijo que la tierra estaba sobre la nada, dando vueltas ahí sobre la nada, y tú estás creyendo eso también a los científicos. Donde Dios la fundó sobre los mares, y en el Salmo 104 dijo: jamás será removida, excepto que haya un temblor, una cosa así sobre que mueva la tierra. Pero de su sitio no se mueve. Dios fue que lo dijo. Pero el cristiano no lo cree, porque el cristiano está engañado por el sistema, que el mundo entero está bajo el maligno. El cristiano no cree eso, y se dice y se jacta diciendo que tiene la verdad, donde la verdad es Jesucristo. Que porque tú seas cristiano no significa que es la única religión, que la iglesia evangélica es la verdad. No, la verdad es Cristo. Si tú quieres saber cuál es la verdadera religión, vete, lea a Santiago, y Santiago te va a decir cuál es la verdadera religión. La verdadera religión no es ni la iglesia católica, ni la religión adventista, ni la evangélica, protestante, cristiana, nada de eso. La verdadera religión, la Biblia la llama, es la que ayuda al huérfano, la ayuda al necesitado y se aparta del mundo. Esa es la verdadera religión. Pero si tú estás creyendo porque tú eres cristiano, pentecostal, y que habla 2 o 3 lenguas, y que ya tú tienes la verdad, estás confundido, está bajo el maligno. El maligno te tiene enredado la mente, porque no ha entendido que hay un solo Dios. No ha entendido que Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre. Y cuando dijo nadie, la persona no entiende, no cree en eso. Cuando él dice nadie, están creyendo: no, que porque ellos son judíos y que israelitas, y que Dios le hizo una promesa. Mi hermano, Jesucristo fue a los judíos que le dijo eso: nadie viene al Padre si no es por mí. No dijo nadie va al Padre, dijo nadie viene, porque es que Jesucristo es el mismo Dios, era el mismo Dios que estaba ahí manifestado en carne. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y hay gente que eso que dijo Jesús no lo creen y dicen: no, que va a haber oportunidad, que va a haber esto. Jesús dijo: nadie. La palabra nadie, mi amigo. No es por ser judío, dijo el mismo Pablo, que somos descendientes de Abraham. Descendientes de Abraham son aquellos que son de fe. Usted no ve que Dios mató a todos esos incrédulos en el desierto, lo mató a todito. Y el mismo Dios fue que lo sacó de Egipto, y él mismo lo mató por incrédulo. Porque es imposible agradar a Dios sin fe. Nadie se puede salvar sin fe. La gente no cree, el cristiano no cree. ¿Por qué? Porque se atreve a contradecir lo que el mismo Jesús dijo. Y Juan dijo que el que se extravía de la doctrina de Jesucristo, ni siquiera le digamos buenos días cuando van a visitarnos en nuestra casa. Y tú no puedes creer eso, cristiano, evangélico, pentecostal, como te llamen. No puede creer eso. ¿Acaso mintió Jesús cuando dijo nadie? ¿Acaso mintió el Señor cuando dijo que no comparte su gloria con nadie?
Tú estás creyendo que, no, porque él es el Hijo, el Señor la compartió con él. El Señor la compartió con él. El misterio que está escondido es porque el Hijo es el mismo Dios que se manifestó. El mismo Dios que salió de él. No es porque el Hijo es otro Dios, no. Es el mismo Dios. ¿Cómo que te lo voy a explicar para que lo entiendas? Lo meto en tu cabecita. Que Dios compartió la gloria y le dio potestad. Jesucristo dijo, me dieron potestad sobre el cielo, toda la potestad le dieron, es porque era el Hijo. No, mi hermano, era porque el Verbo era Dios, era el mismo Dios que estaba ahí, manifestado en carne. Cuando Dios dice nadie, mire, eso no lo abroga nadie, ni un hijo, ni nadie, ni un nieto, ni nadie. Nadie. El mismo Jesús dijo, nadie viene al Padre sino por mí. El mismo Jesús es Dios. Entonces hay gente que cree que tiene más amor y misericordia que Dios. A decir, no, por esto, que aquello. Cuando donde Jesús dijo nadie, y nadie. Tú puedes ser judío, tú puedes ser israelita, tú puedes ser lo que sea. Se lo dijo a ellos, ustedes. Jesús se lo dijo a los judíos. O a ellos que se lo dijo. Los fariseos, Jebuseos y toda esa gente eran judíos, israelitas. Sin embargo, Jesús les dijo, ustedes son de vuestro padre el diablo. Y ellos le decían, no, que nosotros somos descendientes de Abraham. Dice, si hubieran sido descendientes de Abraham, habían creído en mí. Y hubiesen creído en mí. Y Jesús le dijo, yo me voy y ustedes van a morir. Del término que Jesús está hablando, morir, no es de una muerte física. Está hablando que ustedes se van a perder. Ustedes se van a perder porque no creen. La Biblia dice que cuando Él lo manda a predicar, dice, y por todo el mundo, en el mismo San Juan 1 habla, que el que creyere será salvo, pero el que no creyere ya ha sido condenado. Por eso Jesús le dice, yo me voy, y a donde yo voy ustedes no pueden ir. Refiriéndose que Él le iba a entrar de nuevo el Padre, de donde salió, y que ellos no podían ir al cielo, porque no creían en Él. Y no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Y si tú no crees que Jesucristo es Dios y que Dios lo levantó de los muertos y que Él es la salvación del mundo, mi hermano, usted está perdido. Porque que no hay otro camino. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Entiendes? Entonces hay gente creyendo tener más amor que Dios. Pero cuando Dios dijo nadie. Ah, no, que los israelitas, que con la casa de Israel, que esto, que aquello, que ellos no creyeron y después van a creer. Mi hermano, tú eres israelita que se muere en la actualidad, hoy en día, sin creer en Jesucristo, se va para el infierno, aunque usted no quiera creerlo. No me lo crea a mí, créaselo a Jesús, que dijo, ustedes morirán y yo me voy. Jesús les dijo, ustedes se van a perder porque ustedes no creen en mí. ¿Entiendes? Lo único que se van a salvar son aquellos que creen, que crean. Pablo dijo que cuando se les quite el velo, ellos van a ser injertados en el verdadero olivo. ¿Quién es ese olivo? El verdadero Israel de Dios. La gente está creyendo que es el Israel actual. Irrevocables son los dones y el llamamiento. Pues si usted está creyendo que yo ignoro eso. Irrevocables son los dones y el llamamiento. ¿Sabe qué significa eso? Que aunque Dios lo escogió a ellos físicamente y le hizo promesa por Abraham, Dios sabe lo que estaba haciendo. Que de esos dos pueblos enemigos hizo uno. Vete a Efesios para que lo leas si no lo ha leído nunca y no lo ha entendido. Que esos dos pueblos enemigos, judíos o israelitas y gentiles, hizo un solo en su Hijo. Y si Jesús dijo, nadie viene al Padre si no es por mí. Si tú estás creyendo que hay una segunda oportunidad, te va a pasar lo que le pasó a la gente que en los días de Noé, cuando él hizo el arca, le va a pasar. ¿O acaso no dice la Biblia que mi venida será como en los días de Noé? Cuando Noé entró al arca, ¿cuánta gente se salvaron? 8. ¿Y cuántos se perdieron? Todos los que no entraron al arca. ¿O será como en los días de Lot? ¿Tú no crees eso, cristiano? Y estás creyendo en una segunda oportunidad, queriendo tener más amor que Dios. Si Jesucristo dijo nadie, mi amigo. No, que catología, que esto, que aquello. Jesucristo es la verdad. Y a quien Él le abre el entendimiento va a entender que Pedro dijo, segunda de Pedro 3, vete para allá para que tú veas. Jesucristo, el Señor no ha venido porque Él no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que Él no ha venido porque no quiere que nadie se pierda. ¿Tú sabes el misterio que hay escondido ahí? Que Pedro está revelando
que un día para el Señor es como 1000 años. Él le dijo, vengo en breve, y han pasado 2000 y pico de años. Un día para el Señor es como 1000 años, y 1000 años es como un día. Y Pedro está revelando ahí que Cristo no ha venido, es una sola segunda venida que hay. Que aquí te han enseñado una segunda, una tercera, una vaina, esto, y que en el cielo, que se une, y que después cuando él pise otra. Eso te lo enseñó el hombre. Eso no fue lo que dijo Jesús en Mateo 24, en Lucas 21, en Marcos 13. Eso no fue lo que dijo Jesús. Pero como el mundo entero estaba al maligno, tú estás creyendo esa mentira.